Como lo dijimos anteriormente, el COVID-19 en sus inicios no era más que un virus incipiente y aparentemente aislado en China. Pero la historia fue otra y con muchas interrogantes en su haber. Vamos a retomar contacto con nuestro compañero Luis Martínez para que nos haga este recuento. Adelante, Luis. Gracias, Valeria. La historia de la pandemia del COVID-19 es la historia de un año en estado de emergencia. Es la historia de un año de excepciones, en donde la salud y las libertades de los individuos estuvieron bajo asedio. El 1 de enero, durante las primeras horas del 2020, las autoridades del gobierno de Wuhan, una ciudad de 11 millones de habitantes, cerraron el mercado de animales. El 1 de enero, el paciente número 41 con síntomas de neumonía llegó al hospital de Wuhan. Pero no fue sino 11 días después que la OMS notificó al mundo de la existencia de un nuevo coronavirus. Las autoridades chinas sabían de la existencia de un nuevo virus desde noviembre del 2019, pero lo ocultaron. La falta de transparencia de parte del gobierno de Pekín cambió la historia para siempre. Los viajeros de la terminal de tren de Wuhan no se lo esperaban. El gobierno chino encerró bajo medidas estrictas de cuarentena a 11 millones de personas, algo que en su momento horrorizó al mundo. Parlantes y robots ordenaron a los ciudadanos a recluirse. Los comités locales del Partido Comunista establecieron puntos de control en las entradas de los edificios residenciales, vigilando con cámaras y registros la entrada y salida de personas y apresando a todo aquel que incumpliese las normas. El gobierno chino respondió a la crisis con el impactante poderío de su control estatal. 10 días después del inicio de la cuarentena, el ejército chino entregó un nuevo hospital con 1000 camas y 15 otras facilidades fueron habilitadas para atender a pacientes infectados con el misterioso nuevo coronavirus. A finales de febrero, un mes después del inicio de la cuarentena en Wuhan, China registró 77,000 nuevos contagios. El virus ya estaba en todo el país y ya habían casos registrados en decenas de otros. Y el 10 de marzo, 2 meses después que el mundo supiese de la existencia de un nuevo coronavirus, el primer chino Xi Jinping viajó a Wuhan y declaró victoria sobre el virus en el epicentro de la pandemia. Para el 11 de marzo, el virus estaba presente en 110 países del mundo. 118,000 personas contrajeron el virus y 4,600 pacientes murieron de lo que desde entonces conocemos como SARS-CoV-19 o COVID-19. El COVID-19 expandió sus fuerzas hacia el continente más cercano a Asia, Europa, y lo convirtió en la región más asediada por el virus. En paralelo a los sucesos de Wuhan, China, el 24 de enero, Europa registró su primer caso de COVID-19 en Francia. A la fecha, poco se sabía del virus más allá de su procedencia y los síntomas típicos de tos, fiebre e insuficiencia respiratoria. Di invitare la popolazione dei comuni di Codogno, di Castiglione d'Adda, di Casal Pusterlengo a rimanere nelle proprie case. El 21 de febrero, luego de registrar 150 contagios, el gobierno de la región italiana de Lombardía estableció la primera cuarentena en Europa. Estas imágenes de la Plaza de San Pedro absolutamente Las vacía. imágenes hablan por sí solo. La Plaza San Pedro del Vaticano desolada, estaciones de tren vacías y militares en las calles. Los demás gobiernos de Europa siguieron la línea. En el día de hoy acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros extraordinario para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España. Las miradas de los líderes de Europa en sus ruedas de prensa diarias eran reflejo de la incredulidad compartida por la población. El continente de las libertades, cuna de la democracia, bajo confinamiento. Un continente en guerra contra un enemigo invisible. Los estadios y centros de convenciones se convirtieron en hospitales. Los equipos de guerra fueron utilizados para transportar ataúdes.
Desde cada ventana y cada balcón se libraron batallas por la esperanza. Y la solidaridad llegó a Europa en forma de insumos médicos en empaques chinos y trasladados en aviones rusos. Para finales de abril, 2 meses después del primer caso de COVID-19 en Francia y poco más de un mes de confinamiento, Europa registró más de 100.000 muertes por COVID-19 y sobrepasó los 2 millones de contagios. Pero el virus traspasó el Atlántico y propagó su caos sobre un nuevo continente, América. El 21 de enero, un hombre de 30 años en el estado de Washington, en los Estados Unidos, se convirtió en el primer caso de COVID-19 en el continente americano tras viajar a Wuhan. El 26 de febrero se registró el primer caso en América Latina, en Brasil. La cercanía y similitudes de los mandatarios de Estados Unidos y Brasil determinaron el curso de la pandemia en el continente. Debemos permanecer calmados. Yo estoy calmado. El virus va a desaparecer. Tenemos situaciones complicadas donde debemos tomar decisiones, pero tenemos números muy bajos comparados a todo el mundo. Nuestros números de contagios son los más bajos. 2 meses después de esos comentarios por parte del presidente Trump, el virus estaba presente en los 50 estados del país. Nueva York, la ciudad que nunca duerme, quedó bajo confinamiento. La Gran Manzana se convirtió en el epicentro mundial de la pandemia y los Estados Unidos superó a China en el número total de casos. Los servicios de emergencia del país tomaron el frente de la batalla apoyando al personal médico. El mismo ejército de los Estados Unidos envió refuerzos en la forma de buques hospitales. Pero el virus fue implacable. Para el mes de abril, la ciudad de Nueva York por sí sola registró más de 1.000 muertes diarias. Y los Estados Unidos sobrepasó el 1.000.000 de contagios. Y a pesar de las trágicas experiencias en Europa y Norteamérica, nuestra región, América Latina, no logró concretar un rumbo diferente. Siguiendo el ejemplo del presidente Bolsonaro, miles de personas en Brasil y la región protestaron e ignoraron las medidas restrictivas y sobre todo el uso de la mascarilla. La guerra ya había sido anunciada. El descuido de la región resultó en tragedia. La primera ola de contagios en América Latina dejó más de 150.000 muertes en la región y por encima de 2 millones de casos positivos de coronavirus. Durante el pico de la primera ola, autoridades en Brasil cavaron hasta 800 tumbas diarias para enterrar a los muertos en fosas comunes. La gestión beligerante del presidente Donald Trump y el presidente Jair Bolsonaro marcaron la pauta para las Américas. Y nuevamente, no es coincidencia que ambos mandatarios contrajeron el virus, al igual que decenas de sus allegados. ¿Y qué sucedía en el mundo? Pues las medidas restrictivas hicieron su efecto. Volvemos con nuestro periodista Luis Martínez para que prosiga el recorrido internacional. Gracias, Valeria. Tras 2 meses de confinamiento a comienzos de mayo, Europa logró reducir la movilidad de las personas un 60% y el RT de contagios cayó por debajo de 1. La reapertura del viejo continente inició en Lombardía, el epicentro de la pandemia en Europa. Las terminales de transporte reabrieron y el flujo de personas se reactivó. Seguidamente, la ciudadanía, al igual que los empresarios de la hostelería regional, celebraron el fin del confinamiento en bares y restaurantes. Los gobiernos de la región, aunque con aprehensión, auguraron el inicio del verano. Me parece muy importante ser conscientes de que estamos ya en el epílogo, estamos ya al final, en estos últimos metros de ese túnel al que hacía referencia, que no es que estemos viendo la luz, sino que estamos ya prácticamente viendo, tocando con las yemas de los dedos, por si me permite esta licencia, pues ese final del túnel. El levantamiento de las restricciones significó un alivio para la economía y la sociedad. Los avances en la búsqueda de una vacuna contra el COVID-19 dio esperanzas de que el fin estaba cerca. Un número importante de vacunas están avanzando a la fase 1 de pruebas clínicas, 17 de ellas para ser exactos. 5 están en fase 2 y tenemos una candidata, la de Oxford University, que está en fase 3. Para finales de julio, el laboratorio chino Sinovac inyectó a sus gerentes con su vacuna experimental contra el COVID-19. Y el 11 de agosto, el Ministerio de Salud de Rusia aprobó la vacuna experimental Sputnik V del Instituto Gamaleya de Moscú.
Debido al avance de las vacunas experimentales de AstraZeneca, Pfizer-BioNTech y Moderna, los expertos estimaron que para finales de este año tendríamos la primera vacuna contra el COVID-19. No obstante, el virus tuvo otros planes. El fantasma de un verano sin distanciamiento social acechó las calles de Europa nuevamente. Para comienzos de noviembre, Europa registró 10 veces el número récord de nuevos contagios de la primera ola, más de 322.000 nuevos infectados. Los hospitales de Francia, Italia, España e inclusive Alemania llegaron a sus capacidades máximas. La región registró hasta 6.000 muertes diarias y los confinamientos volvieron a ser el orden del día. Si bien las medidas de encierro fueron necesarias, los rebrotes impulsaron nuevos confinamientos en el mundo. El único alivio, la esperanza de vacunas que finalmente se materializaron. El fin del 2020 no significó el fin de la pandemia. Europa canceló las Navidades y los gobiernos de América Latina decretaron los primeros confinamientos de la segunda ola de contagios. Las capitales de Europa, nuevamente ciudades fantasmas. En los Estados Unidos, el estado de California ordenó a sus residentes a permanecer en casa. Las buenas noticias y las malas noticias llegaron mezcladas. El 9 de noviembre, Pfizer-BioNTech reveló los resultados de la fase 3 de las pruebas clínicas. Y una semana después, la farmacéutica Moderna. El anuncio de la eficacia de más del 94% de las vacunas vino acompañada por más de medio billón de nuevos contagios y cerca de 10.000 defunciones diarias a nivel mundial. El 8 de diciembre, una británica de 90 años se convirtió en la primera persona en recibir la vacuna contra el COVID-19 producida por Pfizer-BioNTech, tras su aprobación para uso de emergencia en ese país. Ese mismo día, los Estados Unidos superó 15 millones de contagios y marcó un nuevo récord de 201.000 nuevas infecciones. La aprobación de la vacuna de Pfizer-BioNTech en el Reino Unido y luego el 12 de diciembre en los Estados Unidos marcó una nueva fase en la lucha pandémica, las batallas por la vacuna. China envió los primeros cargamentos de su vacuna a Egipto. Rusia hizo llegar miles de dosis a su aliado europeo Rumanía, y el mismo primer ministro Benjamin Netanyahu recibió el vuelo de DHL que transportó las primeras 4.000 dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a Israel. El mundo entero alistó los preparativos para recibir, almacenar y distribuir la vacuna contra el COVID-19. Pero no todo el mundo tendrá el mismo acceso. 80% de la producción de vacunas para el 2021 la compraron los países más ricos. Solo un cuarto de la población del mundo será vacunada el próximo año. Las decisiones que tomen los gobiernos del mundo en cuanto al acceso equitativo de la vacuna determinará no solo cuándo veremos el fin de la pandemia, sino también la composición del nuevo orden mundial.